Bienvenidos a la Cometa Travel. Estoy muy, pero muy emocionado porque finalmente estamos en Asia. Estamos empezando nuestra estadía aquí en Bangkok, la capital de Tailandia. Y hasta ahora hemos pasado todo nuestro tiempo en Europa o en África. Cuando tú viajas, muchos de los edificios más importantes e históricos y lindos son los edificios religiosos. Y hasta ahora cada país ha sido cristiano o musulmán. Entonces siempre estamos mirando iglesias o mezquitas, pero aquí en Tailandia la gente es budista. Entonces todo es templos budistas y es genial porque es un estilo muy distinto y realmente todos los templos son divinos. Por ejemplo, si miras aquí puedes ver una estatua gigante de Buda. Y cuando piensas en templos o iglesias o monumentos así, grandes, religiosos, siempre piensas que son como viejos. Pero en este caso, empezaron a construir este Buda en 2017 y lo terminaron hace 2 años, en 2021. Entonces aquí siguen haciendo como monumentos masivos a la religión, a Buda. Esta estatua gigante aquí mide 69 metros de altura. Es más que 20 pisos. Es tan grande que forma una parte del horizonte de la ciudad. Y hay muchísimos templos importantísimos que no te puedes perder en Bangkok. Otro es Wat Po, también conocido como el templo del Buda reclinado. Y tiene un Buda de 49 metros de alto, acostado, y tú puedes caminar alrededor de él. Y no está hecho en oro, pero está cubierto en oro. Y aquí realmente es muy común ver Budas cubiertos en oro. Pero hay uno muy especial, el Buda de oro, que está hecho en oro macizo. Y cuando escuché que es 100% de oro, yo pensé que iba a ser como una estatua pequeña, porque el oro es tan costoso. Pero estuve muy equivocado. Llegamos al templo de Buda de oro y la estatua mide 3.9 metros de alto y 3.1 de ancho. Entonces realmente es mucho oro. De hecho, pesa 5.500 kilogramos. 5.500 kilogramos de oro puro. Yo hice el cálculo con el valor de oro ahora y la estatua vale más o menos 330 millones de dólares. Es una locura porque hay 1 o 2 policías afuera, pero aparte de eso no hay seguridad y cualquier persona puede entrar y pues mirar el Buda de oro. Y hay uno más, no tan grande, muy pequeño, el Buda de Esmeralda, que solo mide 66 centímetros de largo, pero es el Buda más importante del país. Y a pesar que se llama Buda de Esmeralda, no está hecho de esmeralda, eso se refiere al color verde. Está hecho de jasper o jade. Realmente no saben porque nunca lo han hecho pruebas para ver de qué está hecho. Pero está en el Gran Palacio de Bangkok y es tan especial que tiene 3 atuendos hechos en oro y joyas y lo cambian depende en las 3 temporadas que tienen aquí: verano, lluvia y invierno. Y la única persona que puede cambiar su ropa y tocarlo, pues no es un monje que viene a hacerlo. La única persona es el rey de Tailandia. Es así de especial este Buda. Y el hogar del Buda de Esmeraldas es el Gran Palacio. Es el sitio más famoso de la ciudad, pues de hecho es el sitio más visitado en todo Tailandia. Y realmente no es simplemente un palacio, es más como un complejo enorme que está lleno de muchos edificios. Y la construcción empezó en 1782, el año que escogieron el sitio que ahora es Bangkok como la capital del país. Este palacio es una chimba. No importa dónde mires, estás mirando algo que realmente es divino. Cada centímetro de este lugar es espectacular. Por ejemplo, tienes los demonios guardianes, que son estatuas que miden 5 metros de alto y todos están mirando hacia el templo del Buda de Esmeraldas y están ahí para protegerlo de espíritus malignos. También puedes ver este estupa de oro, el
Prasiratana cherry, que por dentro tiene nada más y nada menos que las cenizas de Buda. Realmente hay demasiadas cosas bien geniales para mostrar y explicar en un solo video, pero les puedo dar un par de consejos para cuando visites el palacio. El primero y el más importante es que no puedes entrar en pantalonetas o en una camisa que muestra los hombros. Y usualmente reglas así son solo para mujeres, pero en este caso es para hombres y mujeres. Si vas en pantaloneta o una falda corta, no puedes entrar. Pero afuera hay gente vendiendo pantalones. Yo les recomiendo que traigas tus propios pantalones para evitar los infames pantalones de elefantes que casi todos los turistas usan aquí. Y ellos tienen en la entrada un lugar para que puedas cambiar la ropa. Entonces tú puedes ir con tus pantalones solo para usar en el palacio y después cambiar porque hace mucho calor aquí y tú no quieres pasar todo el día en la calle caminando en pantalones. Y el otro es que tú pagues la entrada del palacio y la entrada incluye un show de teatro al estilo tailandés. Y realmente es un show corto, pero es muy lindo y realmente vale la pena ir y ver esta parte de la cultura aquí. Y para tener una panorámica diferente de la ciudad, puedes explorar los canales que la recorren en un tour en lancha. Después de disfrutar de la vista de los templos y rascacielos, puedes ver unos barrios tradicionales que son mucho más tranquilos que el centro y ver un poco cómo vive la gente. Y Bangkok para mí es como dos ciudades muy distintas. Es una ciudad en el día y es otra ciudad totalmente diferente en la noche. Y realmente cuando vienes aquí tienes que experimentar ambas facetas. Y cuando digo que tienes que experimentar la noche, no estoy necesariamente hablando de las zonas ínfamas, las zonas de tolerancia como Patpong o Soy Cowboy. Por ejemplo, donde estamos ahora está pasando muchas cosas, es el barrio chino. Y pues tenemos las luces, todos los carros, muchísima gente en la calle. Y hoy es lunes, entonces no sé cómo sería un viernes o un sábado. Debe ser una locura. Me parece que casi cada parte de la ciudad tiene una zona así que está llena de vida en la noche. Y pues con eso vamos a terminar. Ya es hora de buscar algo para comer aquí en la calle. Espero que disfrutaron este video de Bangkok y no olviden darme gusta y compartirlo y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.